Voy a hablar un poco de mi exposición, que como bien hemos dicho es las consecuencias políticas del terremoto de Chile de 1822, que se dio sobre todo en la ciudad de Valparaíso, también afectó un poco en menor medida en Santiago. Sí es verdad que esto, como bien ha dicho el doctor Germán Morón, forma parte de lo que ha sido mi tesis doctoral. Un estudio comparado entre el terremoto de Santiago de Chile en 1822 y el de Caracas en el año 1812. Ambos casos ya han sido abordados por otros doctores, otros historiadores, como puede ser el caso de Rogelio Altez, que tiene abundante documentación de Caracas, o el caso de Alfredo Palacios, el de Santiago de Chile. Sin embargo, en este caso, al igual que ha sucedido en la exposición anterior con Elizabeth, la peculiaridad de mi trabajo de investigación se basa en el enfoque, puesto que se centra sobre todo en el análisis del discurso, sobre todo en el aspecto político, pero tampoco deja a un lado el social, puesto que también es interesante cómo cómo respondía la población a estos discursos. Bien, por ello nos vamos a centrar, como vemos aquí, en tres parámetros. El primero, la reacción de la población. Para ello hemos consultado los diarios de viajeros, en este caso de los ingleses, Mary Graham y Richard Longeville Bowell. Eh, Hay que decir que aunque hacen una descripción bastante honesta y fiel a lo que ocurría, como vamos a ver ahora, ambos eran británicos. Se puede decir que simpatizantes, si no participantes directos del proceso revolucionario de las independencias, sobre todo en el caso de Richard Longeville Bowell, que aparte tiene la peculiaridad de que también fue testigo del terremoto de Caracas en 1812. En el primer caso, como miembro del Ejército Libertador de Bolívar, y en el segundo ya eh, como formando parte de la Armada de la Marina de Thomas Cochrane. Entonces, prácticamente formó parte del proceso independentista, por eso, aunque haga una descripción social, también hay que tener cierto cuidado porque no es una fuente totalmente neutral, no son fuentes totalmente neutrales. Mary Graham igualmente era simpatizante de O'Higgins, por ahora veremos por su política protestante, que también le trajo sus enemigos. Aquí saltamos al siguiente punto, que sería hacer una comparativa entre los partidarios de Bernardo Higgins, que eran sobre todo los redactores del Mercurio de Chile, Camilo Enríquez y Bernardo de Vere Pintado, que bueno, también eran dos hombres muy cercanos al gobierno, con una mentalidad muy ilustrada y muy tendente con la tendencia de la mentalidad europea, en plan de Voltaire, Montesquieu, eran admiradores de estos filósofos y bueno, y así lo mostraban sucesivamente. Eso le encontró hizo que chocara con Fray Tadeo Silva, encontraran en él un enemigo directo, que aunque bueno, era, como vamos a ver ahora, partidario del proceso independentista, tenía una mentalidad muchísimo más conservadora. Entonces, en este sentido, chocaron. Y por último, las otras fuentes de la época que vamos a analizar van a ser los bandos y decretos del Poder Ejecutivo de Bernardo Higgins, que se encontraban en la Gaceta Ministerial de Chile. Eh, el redactor de esta gaceta también era Camilo Enríquez. Sin embargo, aquí no mostraba su opinión, simplemente era un medio informativo por el cual se daba difusión a los decretos y leyes o incluso noticias que se daban dentro del gobierno de la República. Entonces, ya saltando al terremoto, vemos aquí, bueno, creo que a estas alturas ya más o menos todos sabremos dónde se situaba el paraíso Santiago, de todas formas no está de más.
Aquí es rodeado en rojo la zona aproximada donde se produjo el terremoto, el cual se produjo el 19 de noviembre de 1822 a las 10:30, tanto en Santiago de Chile como en Valparaíso. Sobre todo afectó a esta segunda ciudad, como hemos dicho anteriormente. Y bien, cuenta con la peculiaridad de que O'Higgins había marchado desde Santiago hacia Valparaíso un par de semanas antes. Esto se debe a que todavía tenía pendiente un asunto de pagos con la Marina de Thomas Cochrane. Entonces, decidió ir para allá para abordar este problema. Eh, con la, con la casualidad de que fue en ese momento cuando le sucedió el terremoto, del cual salió herido, eso sí, de manera leve, nada importante. Y bien, y resulta que al mismo tiempo, pues la población pues, respondió a este, a este fenómeno natural, como suele suceder antes, como sucedía en época colonial en estas situaciones. Desconocían el origen de todo esto, entonces pues su reacción era impulsiva, primitiva y se dejaban apoderar por el miedo, por la histeria y bueno, y eso se apoderaba de ellos. Entonces el problema resulta que la prensa local eh, resaltó la salvación de O'Higgins por encima del bienestar de los habitantes. Y esto pues enfadó bastante a la población, una población que por cierto ya estaba bastante indignada con él, porque si bien habían confiado mucho en su persona para estar al frente del gobierno de la Primera República, había tomado una serie de decisiones que habían levantado ciertas dudas. Por ejemplo, decidió partir a la expedición con San Martín para liberar a Perú, mientras todavía no consideraban que no había logrado consagrar la independencia de Chile. Entonces, esto, unido a otras decisiones eh, como una política muy tolerante con los extranjeros, lo que le hizo sobre todo con los ingleses, los cuales eran protestantes, esto le hizo ya levantar ciertas sospechas de ser una persona anticatólica. Es por eso que cuando sucedió el terremoto, eh, no dudaron en asociar el castigo divino y otra serie de teorías supersticiosas relacionadas con el origen del terremoto, con su mal gobierno o incluso su falta de religiosidad. Y esto es lo que vamos a analizar en las diferentes fuentes. Vamos a empezar primero, como hemos dicho, por los diarios de viajeros. Tenemos aquí a Mary Graham, que era la viuda de Thomas Graham, con el que se disponía a viajar desde Brasil hacia Chile en el año 1821. Iban los dos en la fragata Doris, con la desgracia de que durante el trayecto Thomas Graham enfermó y se quedó viuda. Entonces vivió el terremoto de Valparaíso. Mary Graham, tenemos que decir que bueno, durante su estancia en Valparaíso se hizo bueno, admiradora e incluso íntima amiga de Thomas Cochrane. De hecho, estuvo en Chile hasta principios de 1823. Y fue precisamente cuando Cochrane decidió marcharse a principios de enero, viendo que la situación política no tenía arreglo, cuando ella decidió embarcarse con él. Bien, de todas formas, sin desviarnos del tema, eh, lo curioso de Mary Graham es que era una mujer con un pensamiento ilustrado y una gran inteligencia para la época, que de hecho, bueno, una de las grandes fuentes en una época en la que ya no,
no hay relaciones de sucesos como pueden ser terremotos de épocas anteriores. En este caso, como hemos dicho anteriormente, representa una fuente muy fiable, debido a, bueno, a una descripción muy fluida, muy bien expresada de lo que estaba sucediendo. En este caso destaca la loca angustia por el juicio final, como ahí ponemos, que se basaba en la reacción que veía de la población, que, como hemos dicho, se apoderaba la histeria de ellos, empezaban a santiguarse, a correr, apoderados totalmente del miedo, con una conducta muy irracional. Y bien, y eso, lo que quería decir con esa frase, que si el juicio final existía, que tendría que ser lo más parecido a eso, a lo que había visto. Como hemos dicho anteriormente, bueno, era una mujer protestante, por tanto no entendía, no llegaba a entender tampoco totalmente estos gestos, los cuales consideraba de hecho un poco exagerados, según su punto de vista. Y bien, también comentó que muchos habitantes de Chile asociaban el castigo divino a la tiranía de O'Higgins, mientras que un sector de comerciantes acusó a los herejes británicos y también norteamericanos de haber provocado la ira de Dios. Es por esto que también narró una escena en la que estos mismos comerciantes pretendían en una plaza de Valparaíso quemar el reglamento de libre comercio y la Constitución de 1818, que era la primera de la República, con tal de recuperar la libertad comercial y, bueno, sobre todo el monopolio, más que la libertad, que ellos tenían en los tiempos finales de la colonia. Entonces, estas protestas, perdón, estaban alentadas por un sector del clero que estaba descontento con las medidas religiosas de O'Higgins y sobre todo con la excesiva tolerancia que estaba mostrando hasta estos extranjeros. Y bien, tenemos también por otro lado, como hemos dicho, Longeville Bower, que era un soldado de la Marina de Thomas Cochrane, por tanto también se encontraba en Valparaíso porque se disponía a recibir los emolumentos que le pertenecían por haber desarrollado su servicio a favor de la causa independentista. Entonces, luego lo destacado de la redacción de Bower es que refleja a los habitantes de Chile suplicando misericordia divina, la misericordia divina, la piedad para que aplacaran los efectos del terremoto y destaca sobre todo unas escenas de autoflagelación que luego criticará muchísimo Camilo Enríquez. Estas escenas, en estas escenas se veía a la gente con cadenas golpeándose a sí mismos hasta que no hasta que no empezaban a sangrar abundantemente, no paraban de hacerlo. Y entonces esto es algo que este señor que está ahí en la foto, que es Camilo Enríquez, consideraba como algo poco adecuado para los tiempos que corrían, puesto que él estaba en contra del pensamiento de un castigo divino, de un Dios vengador, puesto que creía que la naturaleza de Dios era todo lo contrario, era un ser piadoso, clemente y compasivo. Entonces, eso le llevó a una disputa con Tadeo Silva, que cuando sucedió el terremoto hizo todo lo contrario, motivó a la población para que llevaran a cabo las penitencias y las rogativas. Tadeo Silva es curioso, como hemos dicho antes, porque era partidario de la República. De hecho, había acompañado en sus campañas a José Miguel Carrera en la época conocida como la Patria Vieja, y luego en los primeros años también acompañó a Bernardo O'Higgins. Sin embargo, se había mostrado contrario a O'Higgins en los últimos años, puesto que no estaba de acuerdo con muchas medidas que había tomado, sobre todo en materia religiosa, y en especial, como hemos dicho anteriormente, con su política tolerante contra los extranjeros. Es por eso que decidió alentar a la población para que salieran bueno, no se descontrolaran. Realmente lo que quería era que se descontrolaran
y el gobierno de O'Higgins no tuviera control sobre la población y esto llevara, provocara un poco que la situación se le volviera en contra. Entonces salieron los defensores, como hemos dicho, Enríquez, Ibera y Pintado, que eran los redactores de Mercurio de Chile, y bueno, que mostraron su desacuerdo, puesto que ellos consideraban que esto se debía únicamente a causas naturales. A lo cual respondió Tadeo Silva con un escrito que se llamaba Aviso que da al pueblo un filósofo rancio, en el que dice, sí, como que acepta que estos son causas naturales, pero que es Dios quien las permite para castigar a una sociedad por sus malas costumbres. Eso pasaba tanto, era una mentalidad que se tenía, la providencialista, bueno, que asociaba los terremotos, las guerras y las pestes con los males originados por la sociedad. Entonces, a partir de aquí, lo que empezó como un intercambio de pareceres, una postura conservadora contra una más ilustrada o más progresista, podemos decirlo, de alguna manera, se convirtió ya llegaron a convertirse en ataques personales. De hecho, Tadeo Silva después hizo otro escrito en los que acusaba de ser emisarios del demonio por difundir escritos prohibidos y antirreligiosos, como lo consideraban, porque ellos se consideraban admiradores, en este caso Enríquez, Ibera y Pintado, de los filósofos franceses, como eran Montesquieu, Voltaire. Y bueno, y ya entonces, pues, la disputa, por cierto, siguió después a lo largo de 1823. Ya dejó de escribirse el Mercurio de Chile. Y bien, y es curioso porque se produce la disputa entre Enríquez y Tadeo Silva, que eran miembros de la Iglesia Católica chilena. Sin embargo, eran posturas totalmente distintas. Y esto también se enmarca dentro de un periodo en el que se estaban llevando reformas en el apartado eclesiástico, en las cuales no vamos a entrar porque tenemos poco tiempo y nos vamos a desviar un poco del tema. Pero luego, cada uno hizo un periódico por su lado, el Nuevo Corresponsal por parte de Camilo Enríquez y el Observador Eclesiástico por parte de Tadeo Silva, en el que siguieron intercambiando disputas ya más bien personales. Y bueno, y eso es algo que estamos investigando ahora. Queremos ver hasta cuándo llegaron y con qué finalidad. Ya, esto ya se sale de lo que es el tema total de, como hemos dicho, del terremoto. Por eso no vamos a entrar a valorarlo. Y bien, por último, vamos a hablar un poco de los bandos de la Gaceta, así más resumido. El día siguiente del terremoto, el 20 de noviembre de 1822, bueno, como hemos dicho antes, O'Higgins se había ido a Valparaíso, entonces había dejado al ministro Joaquín de Echeverría a cargo de la capital. Entonces, emitió un decreto al día siguiente, el 20 de noviembre, en el que pidió el cese de la diversión pública y que comenzaran las penitencias con motivo de aplacar la ira divina. O'Higgins, una vez se sintió recuperado, que fue a los pocos días, volvió inmediatamente a Santiago de Chile y el 25 de noviembre mandó cancelar este decreto, debido a que consideraba que esto lo único que iba a hacer iba a aumentar el temor de la población y que la situación podía descontrolarse más de lo que ya estaba. Como hemos dicho, estaba en una situación bastante comprometida. Ya, de por sí O'Higgins está muy cuestionado por distintas decisiones a nivel político que había tomado y a pesar de que hizo algunos intentos previos, como fueron un intento de constitución de 1822, con los que intentó ponerse de acuerdo con las provincias de Concepción y Coquimbo, estas no surtieron efecto. Entonces, a principios de diciembre, poco después del terremoto, comenzó la revolución llevada a cabo por este señor, que era el intendente de Concepción, quien, por cierto, es curioso porque había estado al frente de la República mientras O'Higgins se fue a la campaña libertadora del Perú. Entonces, resulta que llevó a cabo la campaña de los descontentos, a los que, por cierto, también se sumaron muchos carreristas,
que aunque ya habían sido todos ajusticiados, pero también estaban descontentos con O'Higgins. Y bueno, ya no me voy a meter en esto porque entonces ya nos podemos llevar hablando muchísimo tiempo. Pero bien, a pesar de las negociaciones, de intentar reconducir la situación, finalmente O'Higgins se dio cuenta de que esto era imposible. Y bien, decidió presentar su renuncia definitiva el 28 de enero del año 1823. Y bueno, ya vamos a ir concluyendo, porque si no, creo que ya voy justito de tiempo, ¿no? Está bien, ¿no? Vale, vale. Pues entonces ya hacemos las conclusiones ya y terminamos. Como hemos dicho sobre la población, a ver, sería ingenuo pensar otra cosa que no fuera que seguían recurriendo a los mismos patrones de la época colonial. Esto se refiere, bueno, que el miedo a lo desconocido y sobre todo a la muerte le llevaba a poner en práctica rogativas y penitencias creyendo que así la tragedia iba a terminar, que la ira divina iba a aplacar. A pesar de los esfuerzos de los ilustrados, esto no llegaba, realmente ni sus escritos llegaban a todo lo que era, lo que podemos decir, el bando independentista, puesto que, como hemos visto, con la polémica de Enríquez y Tadeo Silva, no todos pensaban igual dentro de la misma insurgencia, podemos decirlo así. Eh, Imagínense ya si metemos a la población que tenía una cultura mucho más primitiva, mucho más básica, que no tenía acceso directo a la cultura, bueno, no a la cultura, sino a las tendencias ilustradas que estaban llegando desde Europa, que no eran cultos en ese sentido, no eran intelectuales. Entonces, bueno, esto simplemente era una cultura distinta, es igual que podemos decir en el caso de tanto Enríquez como Tadeo Silva, eran dos hombres muy cultos, ambos, una cultura bastante desarrollada por ambas partes, sin embargo, tenían posturas totalmente diferentes. Esto no hacía mejor a unos por ser más progresistas ni peor a otros por ser más conservadores, simplemente tenían formas de pensar totalmente distintas, estaban muy bien formados intelectualmente, simplemente que eran hombres de su tiempo de la realidad política del Chile de la época. Y bien, por supuesto, creemos que la impopularidad progresiva que recaía en la persona de O'Higgins favoreció a la utilización del desastre en su contra. Como hemos dicho, fue acusado por tiranía y falta de religiosidad. Y bueno, y se dieron algunos episodios, incluso decisiones que también él tomó, como ajusticiar a un comerciante chileno delante en una plaza pública, que tampoco ayudaron mucho. Entonces ya prácticamente no podemos decir que la situación era totalmente contraria a él. Y bien, sobre el debate de las penitencias, como hemos dicho anteriormente, creemos que todo esto se estaba dando en un seno de un periodo de reformas ya en todos los ámbitos. Había muchos. La postura de Tadeo Silva seguramente fuese más acorde a simplemente, bueno, como fue partidario de la independencia, que simplemente quería un cambio de poder. No quería un cambio en las formas simplemente un cambio de manos. En plan de que ya la monarquía hispánica no gobernase, sino un gobierno chileno de criollos, pero que no cambiara en absoluto el esquema que ya existía. Y sin embargo, pues, la postura de Enríquez era totalmente distinta y quería que hubiera algunos cambios entre lo que estaba esto, las penitencias, lo cual consideraba que no era acorde a los tiempos de la Ilustración, a los tiempos que se estaban viviendo. E incluso lo mismo lo podemos aplicar al tema de la idea de un dios vengador, que para él era algo totalmente distinto. Y bueno, con esto ya termino todo. Así que nada, agradezco su atención. Espero no haber sido muy pesado. Y bueno, espero con mucho entusiasmo sus preguntas. Muchas gracias.